Bienvenido todo tuyo. Bien, muchas gracias a todos vosotros. No se trata de dar, sino de compartir, porque se trata de compartir y por lo tanto se trata de iniciar una reflexión juntos. ¿Sí? Bueno, pues estaba diciendo que no se trata de dar y vosotros recibir, sino de compartir y establecer como un diálogo, sería que nos enriquezcamos uno a otro. Hombre, cuando me dijisteis de hablar sobre el sistema de gobierno de la orden, nos podemos quedar en una ilustración simplemente cultural. Bueno, pues hay una forma de gobierno que se da en la historia y entonces nosotros por erudición simplemente pues nos interesa ver cómo se gobiernan los dominicos. Pero creo que nuestro interés tiene que ser mucho más profundo. Yo lo he titulado así, y así he hecho mi reflexión. El sistema de gobierno de la orden, método para construir cristianos sinodales y ciudadanos demócratas. Es decir, que no nos tratamos simplemente de una erudición, sino una metodología que nos va a permitir pues, acudir a la última instancia de la Iglesia, la sinodalidad, y también como ciudadanos paraguayos y españoles, pues nos puede permitir también entender qué es nuestra labor ciudadana. Porque al fin y al cabo yo entiendo que la labor del laico, y fundamentalmente la invitación de los laicos dominicos, es una parte de fortalecer su identidad dominicana hacia adentro, ya bueno conocer cómo funciona la orden, pero también su misión fundamental es tener una acción en la sociedad secular, que es la función de los laicos, pero en fraternidad y con el espíritu de Santo Domingo. Por lo tanto, no estamos aquí solamente para una tarea de erudición más o menos piadosa, sino sobre todo para entender nuestro modo de estar en la orden, en la Iglesia y en la sociedad paraguaya, en nuestro caso. Para entender lo que es la democracia dominicana, hay que entender un poco lo que es la democracia, sobre todo la surgida en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, sabéis que se basa en tres grandes principios, que es libertad, igualdad y fraternidad, que en realidad es una secularización de aquello que decía Cristo en el Evangelio de San Juan: no tenéis nada más que un solo Padre y todos vosotros sois hermanos. Y por eso hay igualdad, hay fraternidad y está la libertad de los hijos de Dios. Pero en esta época de la Revolución Francesa, quizás por el fracaso debido a la guerra de la religión entre católicos y protestantes tan dolorosa, dijeron: hay que buscar que estos principios de convivencia no sean fundamentados en la religión o en el Evangelio, sino simplemente seculares. Y por eso se proponen como valores seculares. La igualdad supone que precisamente se parte de la dignidad igual de todos los seres humanos y que eso se expresa, la libertad se expresa en las libertades. Sin libertades no hay libertad. La libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de conciencia, sin libertad, por ejemplo, de comercio. Sin libertades no hay libertad. Por eso es cuando desarrollan todas las libertades de los ciudadanos, los códigos de derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, la igualdad significa que ya no hay estamentos. Antiguamente la sociedad del antiguo régimen se dividía en estamentos. Estaban los nobles, estaban los burgueses, estaban los siervos, estaba el clero. Aquí ya a partir de la Revolución Francesa solo existen ciudadanos. Todos los ciudadanos son iguales en derechos y en deberes. No hay estamento. Y la fraternidad pues significa que el cuerpo social está unido más o menos bajo la tutela. Lo que lo une es la tutela de la patria, entendida como madre común. Por eso se desarrollan tanto los nacionalismos, incluso en América las independencias. La madre común es lo que une los paraguayos, a pesar de que sean de diferentes religiones, diferentes culturas, todos están bajo el estamento de la madre común. Lo que pasa es que en el desarrollo de estos 3 siglos de la Revolución Francesa, pues ha habido avances muy significativos de hacer jurídicamente visible lo que es la libertad, las libertades, ¿no? De expresión, aquí por ejemplo, que habéis pasado de una dictadura a una democracia, pues ha sido una conquista de la libertad, lo mismo que pasó en España con la democracia. La libertad es asegurar la libertad.
Otra cosa será cómo se ejerzan, evidentemente, pero por lo menos jurídicamente están establecidas. En segundo lugar está la igualdad, que también se ha podido establecer jurídicamente, legislativamente, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, de manera que mantenga la igualdad. Lo que no se ha podido lograr jurídicamente, legislativamente, es lo de la fraternidad. Sí existe el sentimiento patrio, sobre todo en los países jóvenes. Una cosa que impresiona mucho cuando viene uno al Paraguay es la conciencia nacional que tienen los paraguayos. Los españoles, como son los independientes, no sabemos cuándo, porque estaban desde el Imperio Romano, pero antes del Imperio Romano, pues resulta que tenemos muy poca conciencia nacional. Entonces, pues resulta que ese sentido de madre patria y todo eso, pues yo no lo veo afirmado es aquí en las naciones jóvenes. Pero en realidad, el problema de la fraternidad, sentirse unos hermanos unos de otros, y al fin y al cabo indica uno de los límites de la secularidad. No se puede improvisar un padre, no se puede improvisar una madre. Se queda con una teoría más o menos jurídica, pero no una realidad. El problema de la corrupción, por ejemplo, en todos los países, viene de que no se sienten hermanos unos de otros, evidentemente, y por lo tanto no se sienten responsables unos de otros. Bien, después está la cuestión de otra característica de la democracia moderna, nacida de la Revolución Francesa, es la división de poderes. Frente a los regímenes monárquicos absolutistas, donde todo el poder residía en el rey, a partir de la Revolución Francesa se habla de la división de poderes. Uno es el poder legislativo, que se hace las leyes, otro el poder judicial y otro el poder ejecutivo del gobierno. Y evidentemente tienen que ser independientes para controlarse uno a otro, para que ninguno pueda considerarse absoluto. Y después otra característica de la democracia moderna son los mandatos temporales. Por eso se va huyendo de esas dictaduras eternas, de los mandatos de por vida. Se va limitando la repetición de mandatos. Por ejemplo, la Constitución del Paraguay, el presidente no puede repetir mandato. En los Estados Unidos no puede repetir más de 2 veces, porque se entiende que eso puede llegar a un gobierno absoluto o a determinada, digamos, posibilidad de manipulación de los electores. Tienen que ser mandatos temporales, candidaturas elegidas y abiertas. Más abiertas, diría que no tiene más posibilidad de elegir. El de elegir por el partido y el de elegir por la persona del candidato. Ya cada Constitución Nacional lo hace de una manera. Pero eso de, por ejemplo, de mandatos temporales, candidaturas elegibles, elegidas y abiertas, es decir, el derecho a la voz activa, es decir, a elegir, y el derecho a la voz pasiva, a ser elegido. Bien. Pues en todo este contexto de la democracia moderna, en el cual nosotros como ciudadanos y de una manera especial vosotros, adelante Cristina, van llegando los jóvenes. No te preocupes, que aquí no os preocupéis. Cristina, siéntate sin vergüenza, como todos. Bueno, pues estábamos viendo que esta característica de la democracia moderna es interesante ver cómo nosotros, como dominicos, cada uno según su rama, y sobre todo como laicos dominicos, que tienen como función laical está precisamente en la secularidad, realmente intervenimos en la cosa pública. Res publica, la república, significa en latín res publica, es decir, la cosa común, la cosa de todo, lo que interesa a todos. Evidentemente, una espiritualidad dominicana y más laical, que fuera un evasionismo, un espiritualismo, que no nos llevase a llevar el evangelio de las circunstancias seculares, sería primero anticristiano, que niega la encarnación. Dios hizo hombre, hacer su historia, y la salvación se da en la historia. Negaría lo que es el carácter dominicano y negaría el carácter laicano. Por tanto, este contexto de la democracia como gran anhelo de conquista de los últimos 3 siglos debe ser como nuestro ambiente vital o nuestro contexto de referencia
a la hora de ver nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas de elección, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos y sociales. ¿Qué tiene que decir la orden de predicadores en su historia y en su sistema jurídico a este respecto? Pues según Timothy Raff, jefe general de la orden, como sabéis, maestro general, cuando le preguntaron por una vez, ¿qué considera usted que es el elemento más característico de la orden? Y podría haber dicho por la predicación, lógicamente, el contemplar y lo contemplado, pero dice, me salió espontáneamente decir la democracia. Quiere decir que para nosotros la democracia es un asunto no solamente temporal o político, sino un problema, un asunto espiritual, carismático. Por lo tanto, nos afecta a nuestra identidad y a nuestra pertenencia y a nuestro apostolado. Bien, la orden es deudora de la época en la que nace. Nace en la Alta Edad Media, la orden es confirmada en 1215, y entonces participa de un movimiento social que se está dando desde la mitad del siglo anterior, desde la mitad del 1200, sobre todo en Italia, en Francia, en España. ¿Cuál es esto? Yo les contaba el otro día a los estudiantes dominicos que las cosas grandes suceden muchas veces por causas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que todo se debió a que se inventó un arado nuevo. Entonces, al inventarse un arado nuevo que profundizaba más la tierra, tierras que estaban ya muy gastadas del uso, pues pudieron regenerarse y por lo tanto produjeron más alimentos. Al producir más alimentos, hubo más población y más pervivencia, porque más salud, más natural, mejor alimentación. Al haber más población, pues resulta que ya los pueblos no podían contener a gente y se van convirtiendo cada vez más en ciudades. Va aumentando la población. Junto a eso, la población, al tener más población, se van dividiendo ya las tareas. En un pueblo pequeñito uno tiene que ser el labrador, el carpintero, el albañil, porque tiene que saber hacer de todo. En un pueblo más grande, en una ciudad, se van especializando las tareas. Hay carpinteros, gremios de carpinteros, gremios de obreros, gremios de tal. Y entonces ya empieza el intercambio. Yo produzco objetos de metal, entonces tengo que intercambiarlo por el comercio para conseguir víveres que no tiene excedente. Por eso las ciudades se van poniendo no ya en sitios inexpugnables por la defensa, sino sobre todo pues, en los cruces de los caminos, en los lugares de fácil acceso, porque son comercios. Empieza el negocio del dinero, el desarrollo de la economía mercantil, empieza una nueva clase que se llama los burgueses. Los burgueses ya no son ni los nobles ni los siervos de la etapa anterior. Es una nueva clase social que son aquellas personas que habitan en las ciudades. Como no son nobles ni siervos, tienen que darse su modo de gobierno en las ciudades, en los burgos. Entonces, ¿qué hacen? Que lo que hacen, no hay nobleza de sangre en ese sentido, porque todos participan de lo mismo, lo que hacen es hacer consejos, ahí viene el consejo municipal, los ayuntamientos, que se llaman ayuntamientos, donde se ayuntan, donde se reúnen los ciudadanos, y entonces escogen sus propios cargos, que por otra parte son temporales. Entonces aquí aparece una primera democracia, personas que se agrupan libremente y que escogen su propio sistema de gobierno y su propio sistema de leyes. Y van haciendo la protección de los reyes, de los papas, pues van haciendo sus ciudades libres con sus derechos, con sus cartas. Las cartas son las constituciones de las ciudades que le permiten sus derechos. ¿Qué derechos y qué privilegios tiene aquella gente que va a vivir a aquella ciudad? Tiene derecho de residir, tiene derecho de habitar, tiene derecho de ser respecto a su propiedad. Entonces, así las ciudades atraen a nueva gente y se van concentrando. En este ambiente se desarrollan los gremios, que son las agrupaciones profesionales que además, por una parte, tienen distintas funciones. Por una parte significa que enseñan el oficio, no los secretos del oficio. Los maestros se lo enseñan a los oficiales a los aprendices. Los aprendices se examinan y llegan a ser oficiales, y los oficiales hacen su obra maestra
y entonces se hacen maestros. Viven en barrios, hacen una sociedad de ayuda y socorros mutuos, tienen su hospital, tienen su iglesia, tienen su patrón, que generalmente es un santo que haya sido de su propia profesión, los plateros San Eloy, los zapateros San Crispin y San Crispiniano, los médicos San Corno y San Damián, son esos. Y entonces, pues son realmente esos gremios son los que favorecen ese sentido también democrático, porque cogen sus propios digamos, jerarcas temporales, al tanto, tienen sus propias normas, etcétera, etcétera. Uno de los gremios más importantes va a ser la Unión Universal, la Universidad de los Estudiantes y Maestros, el gremio de los intelectuales, que van a ser la universidad. La universidad es el gremio de profesores y estudiantes, que tiene también, el aprendiz será el alumno que entra, el obrero, ¿cómo se dice? El obrero intermedio será el lector y el maestro será el maestro de teología, maestro de filosofía, maestro en artes, etc. Bien, pues la ONU nace en ese ambiente comunal y además resulta que, por lo tanto, el régimen que establece desde el principio va a ser un régimen, digamos, comunal. Frailes, a diferencia de los monjes benedictinos, no van a estar bajo un abad de por vida, sino un prior, es decir, un primero entre los iguales, eso significa prior, elegido temporalmente y renovable. Y después su modo de ejercer el funcionamiento interno va a ser mucho de como un gremio que diga la cuestión, pero no como no veremos con eso de maestro, de obrero y de aprendices, porque aquí la profesión nos hace iguales a todos. Magisterio nosotros es un título académico, pero no es un título, el maestro de la orden, pero no es un título de poder, no es un título jerárquico. Además, los frailes que están desde el primer momento enviados a Santo Domingo, bueno, son gente que se ha preparado en la universidad, Santo Domingo intelectual, tienen sus compañeros, muchos de ellos vienen del capítulo de Osma, algunos de ellos vienen del capítulo de Osma, de ellos su propio hermano Manés, y estos son gente que son del mundo de la intelectualidad. Y después también los frailes que cogen primero frailes en Cruz, pues también lo primero que hace es mandarlos a estudiar, y después los dispersa, en los 117, a los 2 años, menos de 2 años, los dispersa a las universidades conocidas para que estudien, formen comunidad y prediquen. Pues bien, una de las comunidades donde van, además de la de París, que es la gran universidad de teología, es la Universidad de Bolonia. Bolonia fue y sigue siendo la gran universidad del derecho. La patria del derecho, lo mismo que París era la teología y filosofía y Montpellier la medicina, la patria, digamos, intelectual del derecho fue Bolonia, sí, incluso como signo curioso, un cardenal español del siglo XV fundó un colegio que se llama Cardenal Albornoz, y entonces todavía sigue ese colegio español, y todavía los que destacan en las facultades del derecho en España tienen una beca especial para ir a ese colegio de Bolonia a especializarse. La Universidad de Bolonia fue la que transmitió todos los saberes del derecho romano. En el derecho romano hay un principio que va a ser clave en la orden y que va a aparecer en nuestras constituciones desde el